Buen día, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 7, conformados por... Pérez Florín Bryan. Medina Vergara, Kimberly Vanessa. Vargas Ayala, Yaritzi Guadalupe. Y su servidor, Alan Velázquez Anaya. Yo les vamos a hablar sobre la cavitación y el NPSH. Espero disfruten la presentación. Es muy importante aclarar ciertos conceptos que nos van a servir para entender el fenómeno de cavitación. Estos conceptos son evaporación, presión de vapor y ebullición. Para explicarlos, vamos a partir de ideas sencillas, fundamentales de la química y la termodinámica. Con este fin, y ayudados de la teoría cinético-molecular, vamos a suponer que tenemos un contenedor que está parcialmente lleno de agua. La teoría cinético-molecular nos dice que en realidad este volumen que nosotros vemos está compuesto de millones de moléculas. Y lo que a nosotros nos concierne es que estas moléculas no están quietas. Estas moléculas están vibrando, están rotando y lo más importante, se están moviendo. ¿Y esto qué nos dice entonces? Que las moléculas tienen energía. Entonces, ahora, si pensamos en la interfase que hay entre la parte líquida con la parte superior, podríamos imaginar que hay una hilera de moléculas en esa parte. Y el hecho de que las moléculas se estén moviendo y tengan energía implica que puede haber cambios energéticos, es decir, moléculas que ganen o pierdan energía. Y esto nos lleva a pensar que alguna molécula puede interactuar con otra, esta al mismo tiempo con otra, y provocar que una molécula en esta interfase adquiera la suficiente energía y se convierta en un vapor. Y esto puede ocurrir muchas veces. También puede ocurrir que alguna molécula gane suficiente energía y eventualmente la pierda y vuelva a su fase líquida. Entonces, así podemos definir la evaporación, como el proceso de cambio de estado donde un líquido cambia a vapor por el incremento energético de sus moléculas. Y ahora, si extendemos esta idea de evaporación al hecho de que tenemos muchísimas moléculas, tendríamos algo así. Es decir, ahora vemos que el nivel de líquido ha disminuido, ya que hay una mayor presencia de moléculas altamente energéticas en fase vapor, y entonces esto nos hace plantearnos ahora la pregunta: ¿hasta qué momento las moléculas de fase líquida van a adquirir la energía para convertirse en vapor? O si de plano se va a terminar la fase líquida y vamos a tener en este espacio un vapor. Y lo que vamos a observar es lo siguiente. Vemos que hay moléculas que se están evaporando y vemos que hay moléculas que se están condensando. Es decir, hay intercambios energéticos que parecen ser iguales. Vemos que cuando se vaporiza una, otra se condensa. Vemos también que a lo mejor una molécula se evapora, adquiere energía, pero inmediatamente la pierde. Es decir, ya no vemos que haya un cambio significativo en la cantidad de vapor ni en la cantidad de líquido. Y es este preciso momento, este equilibrio dinámico, lo que vamos a conocer como presión de vapor. Entonces, definida como la presión ejercida por la fase vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado cuando ambas fases se encuentran en equilibrio dinámico. Ahora, hay dos propiedades que es muy importante mencionar, y es que la presión de vapor también se conoce como presión de saturación, y ese es un término que ya nos es familiar de nuestras clases de termodinámica, y sabemos que ya hay tablas donde vemos esta correspondencia entre temperatura y presión. Y la otra parte que es muy importante es que la presión de vapor o saturación es directamente proporcional a la temperatura, es decir, a mayores temperaturas de saturación habrá mayores presiones de vapor o saturación. Y para entender ya claramente qué es la ebullición y cómo se relacionan estos conceptos de presiones y saturaciones, vamos a revisar el clásico ejemplo de agua a una atmósfera y a 100 grados Celsius. Para esto tenemos tres sistemas. Tenemos primero un manómetro en la parte superior izquierda que nos indica que la presión entonces es una atmósfera. En nuestro primer sistema vemos que está a 20 grados Celsius. Sabemos que esta sería agua pues
bastante tranquila. Sin embargo, sabemos que se está evaporando por el hecho de que hay muy pocas moléculas que en realidad están adquiriendo la energía suficiente para liberarse. Y también sabemos que entonces lo que está pasando es que la presión de vapor aquí es mucho más pequeña que la presión atmosférica. Conforme vamos calentando y vemos nuestro segundo sistema a 70 grados Celsius, la presión de vapor va aumentando. Las moléculas que se van evaporando son mayores y cuando aumentamos y llegamos a 100 grados Celsius, lo que está pasando es que llegamos a la temperatura de saturación. Entonces, lo que pasa es que la presión de vapor se iguala con la presión atmosférica, de manera que ahora en realidad no solamente están evaporándose moléculas de la parte superior de la interfase, ahora todas las moléculas están empezando a adquirir energía y es entonces que vemos una evaporación violenta. Sabemos que cuando hay una ebullición hay burbujas que parece que están explotando, hay una especie de remolinos pequeños que se forman desde la base de nuestro recipiente hasta la parte superior. Y esto es precisamente lo que es muy importante que entendamos, que cuando la presión de vapor a cierta temperatura sea igual o sea incluso mayor que la presión atmosférica, vamos a tener una evaporación alta, una evaporación violenta, y eso es precisamente lo que conocemos como ebullición. Quedará definida como el proceso de cambio de estado donde un líquido cambia a vapor debido a que la totalidad de las moléculas alcanzan la temperatura de saturación a una presión dada. O de una manera más sencilla, como la máxima tasa o velocidad de evaporación de moléculas, donde ya no únicamente son moléculas de la superficie las que se están evaporando, ya son moléculas incluso internas del fluido, del líquido. Y son precisamente estos tres conceptos, evaporación, presión de vapor y ebullición, los que nos van a ayudar a entender correctamente el fenómeno de cavitación. Muy bien, ahora que conocemos los conceptos previos como lo es la presión de vapor, vamos a hablar más a fondo sobre lo que es la cavitación. La cavitación en la mecánica de fluidos es un fenómeno físico. Este fenómeno físico está producido principalmente en aquellos líquidos los cuales se van a encontrar sometidos a ciertas condiciones. Esas condiciones pueden ser la temperatura, la presión y la velocidad por igual. Va a consistir entonces en la formación de burbujas de vapor en el líquido ocasionadas por los cambios bruscos de estas condiciones. Por ende, va a afectar solo aquellos sistemas hidráulicos en cuyo funcionamiento tengan lugar estos cambios. Pueden ser válvulas, estrechamientos y principalmente bombas centrífugas. Ahora, las burbujas de vapor van a aparecer en aquellos puntos en los que la velocidad del fluido es mayor y la presión, por ende, va a presentar una disminución considerable. Así, generando el paso del estado líquido a gaseoso de estas partículas y para finalmente pasar a una zona con mayor presión, terminar implosionando contra las paredes de nuestro sistema y ocasionar graves daños. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre su funcionamiento en las bombas centrífugas. Primero que nada, cuando un líquido entra en una bomba centrífuga, va a llegar a un punto en el que la presión es mucho menor que la presión de vapor. Como ya nos había explicado Brian, si es que un líquido se encuentra a una presión menor que su presión de vapor, entonces este va a hervir. Este punto en la bomba centrífuga se le va a conocer como rodete, es decir, la entrada del hélice. Entonces se van a generar burbujas, es decir, se va a convertir de líquido a vapor esas partículas que toquen ese punto. Después, las burbujas van a ser transportadas por la bomba hasta llegar a una región de mayor presión. Esta región suelen ser las orillas de la hélice, donde aquí el vapor va a regresar al estado líquido de forma súbita. Esta regresión de forma súbita va a generar que el volumen de las burbujas pase a ser ocupado inmediatamente, es decir, de forma violenta, por el líquido que lo rodeaba. Esto va a generar ruidos, golpeteos y vibraciones, por lo que conocemos a la cavitación. Finalmente, el espacio utilizado para el paso del líquido va a sufrir cambios súbitos y se va a perturbar la continuidad del flujo, disminuyendo el caudal y generando más problemas. Muy bien, ahora vamos a ver de una manera más gráfica el funcionamiento de la cavitación en válvulas y bombas centrífugas. Lo que tenemos aquí es el diagrama de presión en diferentes puntos de una válvula. Acá abajo va a estar representada la escala de la presión estática, siendo los puntos más altos el color rojo y los puntos más bajos el color azul. Mientras más oscuro el color, será más bajo el punto de presión y obviamente tendrá sus colores intermedios.
Si es que analizamos a simple vista este diagrama, podemos notar varias cosas. Primero que nada, los puntos de mayor presión se van a encontrar del lado izquierdo, es decir, antes del estrechamiento. Después se produce esta disminución del diámetro, la presión va a disminuir considerablemente y se va a estabilizar mediante una apertura. Pero los puntos de más baja presión lo vamos a encontrar hasta las orillas de este mismo estrechamiento. Ahora vamos a reproducir el video, el cual nos va a mostrar cómo es el funcionamiento del diagrama de fase del líquido, agua, como lo había comentado. Este nos va a mostrar sólido, líquido y gaseoso, pero como en las válvulas no trabajamos con sólidos, podemos desecharlo y solo ver el comportamiento en presión y temperatura del líquido y el vapor. Ahora, en el eje de la Y está representado el vapor con la misma escala, en el eje de la X está representada la temperatura. Y lo que vemos aquí en esta línea blanca es la presión de vapor. Como habíamos comentado, si es que un punto de líquido de la partícula va a bajar sobre esta presión, sobre esta línea, la cual va a variar según la temperatura, entonces deja de ser líquido y se convierte automáticamente en un vapor. Por eso se conoce como punto de vapor. Si la presión local es menor a esta, entonces se va a convertir en un vapor y es así como se genera la cavitación. Ahora, vamos a ver la escala comparada con el diagrama. Okay, lo que vemos aquí pues es el comportamiento, ¿no? Como lo había comentado, los puntos de mayor presión es en donde se sigue manteniendo el líquido, empiezas con el punto rojo, después sigue el recorrido, la partícula va a disminuir la presión, va a continuar, si es que consideramos un comportamiento lineal, va a bajar la presión considerablemente, sí, pero no hasta el punto de vapor. Ahí sigue siendo encima del punto de vapor, es decir, sigue siendo líquido. No va a ser hasta estos puntos azules en los cuales va a ser ya la presión local menor al punto de vapor. Esto significa que en estos puntos, como vamos a ver aquí, se van a producir las burbujas de la cavitación. ¿Okay? Esas burbujas, como ya habíamos comentado anteriormente, van a ocupar un mayor volumen al líquido. ¿Okay? Y después, como ya lo habíamos visto en el diagrama, se va a equilibrar la presión, por lo cual la presión local va a aumentar y va a ser mayor a la presión de vapor. ¿Esto qué significa para las burbujas? Que como vemos aquí en el video, empiezan en este punto y aquí, cuando se nivela la presión y la presión local es mayor a la presión de vapor, estas burbujas van a implosionar automáticamente, chocando contra las paredes y produciendo el fenómeno que se conoce como cavitación. La cavitación se identifica por este ruido y golpeteo, entonces eso es lo que se va a producir. Aquí podemos ver las dos regiones bien en el video. ¿Ok? Ahora, vamos a ver en lo que se forma, que es similar en una bomba centrífuga. La explicación sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo comportamiento, solo que cambia un poquito las zonas de presión. Como ya lo había comentado en la diapositiva anterior, las zonas de menor presión son las zonas de la entrada, es decir, el rodete. En este punto se van a empezar a generar las burbujas, después el líquido va a seguir su trayectoria según el funcionamiento de la bomba y van a implosionar, como ya lo había dicho, en las orillas, es decir, los límites de las aspas. Ahí va a producir este golpeteo, este ruido, y va a afectar no solo a las aspas, sino a todo lo que esté conectado a estas. Ahora que sabemos cómo funciona la cavitación y cómo identificarla, tenemos que comprender que este fenómeno físico es casi perjudicial para la mayoría de los procesos en el flujo de fluidos a largo plazo. Entonces tenemos que observar cuáles son las consecuencias. Muy bien, como primer punto vamos a tener la pérdida de rendimiento. Como bien sabemos, las hélices funcionan de mejor manera mientras mayor área de contacto tiene el líquido con esta. Es decir, lo podemos imaginar de tal manera de que si más líquido toca la hélice, más líquido será propulsado y así es como se determina el rendimiento. Entonces, si es que estas burbujas están tomando volumen, están tomando zona de contacto del líquido con la hélice, va a haber un menor rendimiento, lo cual a la larga no es bueno. Después, el ruido. Estas implosiones, como ya lo había comentado, no son implosiones inofensivas, son implosiones completamente violentas que no solo chocan las partículas del vapor con las partículas del líquido, sino que también chocan con las paredes del material, ya sea acero inoxidable, PVC, va a generar una vibración, porque todos los materiales son susceptibles a estas implosiones. Esto va a generar ruido y sí, probablemente en procesos hidráulicos, como lo son las bombas centrífugas, no parezca no muy importante el que se genere ruido porque ya son ruidosos de por sí, pero sí va a ser muy importante que se mantenga el silencio en procesos u operaciones que requieren discreción, como bien lo son las hélices de los submarinos.
Después está la erosión. Con la erosión vienen muchísimos problemas. Estas implosiones, como ya lo había comentado, no solo chocan con el líquido, chocan contra la pared y cualquier material que sea lo va a erosionar, ya que son implosiones muy violentas que desgastan partícula por partícula a dicho material. Sea un acero inoxidable el más duradero, si es que lo mantienes con cavitación por 6 meses, lo va a empezar a erosionar y esto nos trae el deterioro. El deterioro se genera por esta erosión y la debilitación metalúrgica del material y también se genera por las vibraciones, ya que un sistema hidráulico necesita estar sellado completamente a la perfección y las vibraciones constantes, los golpeteos, la debilitación de todos los materiales va a generar un deterioro del proceso completamente y esto va a conllevar a dos pérdidas mayores. La pérdida de presión, que es una pérdida de presión en zonas, como lo habíamos visto en la válvula, se van a generar aún más de esas zonas generando aún más cavitación como si fuera un ciclo vicioso y se genera también pérdida de volumen, ya que si tienes menos rendimiento, si tienes mayor deterioro y mayor zonas de pérdida de presión, entonces vas a tener un menor volumen y un menor caudal resultante. Ahora aquí como lo estamos viendo, es una hélice con cavitación sometida durante varios meses, 6 meses, 12 meses y hasta por último 2 años. Podemos ver que es un material completamente duradero, este es acero inoxidable y al final de 24 meses la cavitación puede ser inofensiva, puede parecer inofensiva, pero resulta en una pérdida completa del material y del proceso. Finalmente, ¿cómo vamos a evitar la cavitación? El primer punto, y uno de los más importantes, es la buena instalación. La mala instalación es una de las principales causantes de la cavitación en bombas centrífugas, por lo que se necesita personas que estén capacitadas para hacerlo, que no solo sepan el armar un sistema de tuberías, sino que tengan el conocimiento teórico para hacerlo. Después se pueden utilizar filtros de respiradero en el tanque que alivian la presión. Se pueden instalar también líneas de succión dimensionadas, ya que como veíamos en la válvula se tiene una caída de diámetro casi de 90 grados, es decir, una caída muy inmediata y muy repentina, lo que va a generar mayores zonas de caída de presión. Lo que hace la línea de succión es evitar esta caída de diámetro. Después, y uno de los puntos también muy importantes, es mantener la temperatura del fluido regulada. Como veíamos en el diagrama, la presión de vapor no solo está en función de una variable, sino que está en función de dos variables, lo que son la temperatura y la presión. Entonces, si es que sabemos que es inevitable que va a haber una caída de presión, lo que podemos hacer es jugar y regular la temperatura de tal manera en la que cuando pase por ese punto de caída de presión, el punto de vapor, es decir, la presión de vapor, sea menor a la presión local, por ende sigamos en un líquido. Otro punto también sería dimensionar la bomba para la tarea que requeramos, ya que uno de muchos problemas es que a veces ocupamos bombas pequeñas para tareas o proyectos muy grandes y bombas grandes para proyectos muy pequeños, por lo cual eso es una gran probabilidad de que te genere una cavitación. Y por último, y uno de los puntos más importantes, es el NPSH. Como ya lo había comentado, para cada caudal en el tubo de aspiración va a existir una presión mínima que está justo por encima de la presión de vapor PV. Por debajo de este valor, la bomba cavitará. Esta presión entonces se va a poder expresar en metros de columna de líquido y se le va a denominar altura neta de succión positiva, o por sus siglas en inglés, NPSH. Esto lo van a explicar mis compañeras y le van a dar más a detalle sobre lo que es el NPSH y cómo podemos controlarlo y cómo funciona en una bomba. Bueno, compañeros, pues ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el NPCH o por sus siglas en inglés el Net Positive Suction Head y que en español significa altura neta positiva de aspiración. Y pues bueno, este es un factor muy importante que comúnmente se pasa por alto a la hora de seleccionar una bomba. Ahora vamos a definir qué es el NPCH. El NPCH es una medida de la diferencia entre la presión de líquido en el eje del impulsor y la presión de vapor de líquido a la temperatura de bombeo. Este se cita como un head en pies o en metros, ya que el head es un fluido independiente de la propiedad, ya que la bomba va a levantar cualquier tipo de fluido a la misma altura independientemente de la densidad de estos fluidos. Entonces el NPCH es la presión absoluta mínima que se requiere a la entrada de la bomba para poder identificar
y evitar los fenómenos de cavitación que ya les habían explicado anteriormente, y de parpadeo, que es una condición de operación que conduce a la vaporización del fluido cuando ingresa a la bomba. Por ello, el NPCH es una de las características más importantes que tienen las bombas. Bueno, pues ahora distinguiremos entre el NPCH de la bomba o requerido y el NPCH de la instalación o disponible. Bueno, pues vamos a comenzar con el NPCH de la bomba o requerido. Este va a ser un valor que solamente depende de las características de la bomba y no de las características de la instalación. Va a ser un valor variable para cada tipo de bomba y siempre será positivo. Va a cambiar según el caudal y el número de revoluciones del motor. Los valores y las curvas van a ser suministradas por el fabricante y nos van a informar sobre la capacidad de aspiración de una bomba en un punto determinado de su curva característica de funcionamiento. Entonces, cuanto menor es el valor del NPCH requerido, tanto mayor es su capacidad de aspiración. Entonces se puede decir que el NPCH requerido es una presión de succión mínima que se debe exceder para que la bomba funcione correctamente y así poder minimizar los fenómenos de cavitación y parpadeo. Por otro lado, el NPCH disponible va a depender de las características de la instalación y equivale a la reserva total de presión por encima de la tensión de vapor del fluido y que se encuentra disponible en la zona de la brida de aspiración en la bomba. Resume todas las características de la instalación que influyen en la altura de aspiración de una bomba y va a ser un valor que primero se debe de calcular y después se debe hacer una comparación para poder determinar si la bomba seleccionada es apta para trabajar con seguridad en la planta contemplada o no. Para esto, para que la bomba funcione sin cavitación, se debe de cumplir con la siguiente expresión, en la que nos dice que el NPCH disponible debe ser mayor o igual al NPCH requerido más 0.5 metros por seguridad. Esto para tener en cuenta factores como el entorno operativo de la bomba, ya que debemos checar si la temperatura es constante o no, o también por algún cambio climático, ya sea por la presión atmosférica o igual también por la temperatura. Y por último, por cualquier aumento en las pérdidas por fricción que pueda ocurrir ocasional o gradualmente durante la vida útil del sistema. Entonces, ¿cómo se mide el NPCH requerido? Primero, los fabricantes prueban las bombas en condiciones de flujo constante y observan la presión de descarga a medida que la NPCH se reduce gradualmente. Estas pruebas se suelen realizar con agua a 20 grados Celsius y posteriormente el NPSH requerido se define como el valor en el que la presión de descarga se reduce en un 3% debido al inicio de la cavitación. El NPCH requerido a veces se muestra como NPCH3 o NPCH 3% para resaltar este hecho. Para bombas multietapa, solo se tiene en cuenta la primera etapa para determinar la caída de presión del 3%. Bueno, y ahora para saber cómo medir el NPCH disponible, es importante hablar de los tipos de instalación. Una instalación de bombeo puede estar en aspiración o bien en carga.
dependiendo de si el nivel del líquido a bombear se sitúa por debajo o por encima del eje de la bomba. En la instalación en carga se observa que la bomba tiene el líquido que va a impulsar sobre ella. Y en el de aspiración se ve que el nivel de líquido está por debajo del nivel de la bomba. Y esa es la parte que tenemos que evaluar si se va a formar la cavitación y cuál es el NPCH que debemos suministrar para que la instalación no tenga problemas de cavitación. ¿Cómo se calcula el NPCH disponible de una bomba? Como se observa en la fórmula, se calcula como el HSP, que es la carga de presión estática absoluta sobre el líquido en el depósito, y se calcula como la presión absoluta entre el peso específico del líquido, más o menos la HS, la cual es la diferencia de elevación entre la superficie del líquido y la entrada de la bomba. Es positivo si la bomba está por debajo del depósito y es negativo si la bomba está por encima del depósito. Menos HL, el cual es un valor que siempre será negativo, y es la pérdida de carga en la línea de succión. Menos la HVP, la cual es la carga de presión de vapor del líquido a la temperatura del depósito, y se representa como la presión de vapor entre el peso específico del líquido. Y pues bueno, ¿qué es un margen de NPCH seguro? El margen de NPCH describe el factor de seguridad por el cual el NPCH disponible debe exceder el NPCH requerido para evitar la cavitación. Y este se puede cotizar como la diferencia entre el NPCH disponible y NPCH requerido. Como regla general, es necesario asegurarse de que el margen de NPCH sea de 0.5 metros o superior, es decir, el NPCH disponible es igual al NPCH requerido más 0.5 metros. Y ya conociendo estos valores, es posible evitar que las bombas se dañen debido a la cavitación. Bueno, pues ahora pasaremos a resolver un problema de aplicación. Finalmente, para aplicar todo lo anteriormente mencionado, se resolverá un problema de tipo industrial. En este problema se pide determinar si la bomba del sistema cavitará o no, mediante la determinación de la altura neta positiva de aspiración, teniendo los siguientes datos en cuenta: una temperatura de 30 grados Celsius, una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, el gasto volumétrico de 300 litros por minuto. La tubería es de acero de 4 pulgadas de cédula 40. Además, la longitud recta total es de 7 metros con 3 codos de 90. También podemos observar en la gráfica que podemos obtener un dato adicional, el cual es la distancia entre la superficie del líquido y la bomba, el cual es de 5 metros. Para dar solución a este problema y poder calcular la altura neta positiva de aspiración, es importante recordar que se necesitan conocer valores como la HS, la HVP, HSP y la HL. En este caso, comenzamos con la HS debido a que es un dato que nos dio el problema, el cual es la diferencia de elevación entre la superficie del líquido y la entrada de la bomba. En este caso será negativo debido a que la bomba se encuentra por encima del depósito. Para calcular la HVP necesitamos saber la presión de vapor y el peso específico. En este caso son valores que se obtuvieron de tablas y nos da un valor de 0.4345. Estos valores de las tablas están a una temperatura de 30 grados Celsius. Es importante recordar que se tiene que tomar la presión en pascales debido a que el problema nos pide el resultado en metros y los pascales son newtons por metros cuadrados. Entonces, al sustituir en nuestra fórmula y dividir entre el peso específico, que es en newtons sobre metros cúbicos, nos quedan metros.
La fórmula para la HSP es la presión atmosférica entre el peso específico. En este caso se trabajaron con pascales y newtons por metros cúbicos. En el caso de la HVP, con kilopascales y kilonewtons por metros cúbicos. El valor obtenido fue de 10.3808 metros. Observamos que tenemos 3 de 4 alturas y la única que falta es la HL, que es la pérdida de carga en la línea de succión, y esta se puede calcular con la ecuación de Darcy. Esta es la más larga de todas y para poder calcularla vamos a necesitar realizar algunos cálculos y conversiones previos, comenzando con el gasto volumétrico, que nos lo dieron en litros por minuto y lo necesitamos en metros cúbicos por segundo. El diámetro nos lo dieron en pulgadas y lo necesitamos en metros, y así podemos calcular el área con la fórmula de pi por radio al cuadrado, por lo cual el diámetro se dividió entre 2 y el resultado es de 0.00811 metros cuadrados. Podemos calcular la velocidad debido a que ya tenemos el gasto volumétrico en metros cúbicos por segundo y ya tenemos el área en metros cuadrados, y la velocidad nos da un valor de 0.6165 metros por segundo. Se calcula el número de Reynolds para saber si el flujo es turbulento o laminar. Para calcular el número de Reynolds se multiplica la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. A 30 grados Celsius se obtuvo una densidad de 996 kilogramos por metros cúbicos. Esto sacado de tablas. La velocidad es la que se había calculado anteriormente y el diámetro es el que se convirtió de pulgadas a metros. La viscosidad es un dato que da el problema y se observa que el número de Reynolds es mucho mayor que 4000, por lo cual es un flujo turbulento, y se puede obtener el coeficiente de fricción con la ecuación de Blasius, que es 0.316 entre el Reynolds elevado a la 0.25. Da un valor de 0.02008. Para calcular la longitud total, se suma la longitud del tramo recto más la longitud equivalente de accesorios. Primero obtenemos la longitud equivalente de accesorios, que es la sumatoria de la longitud de la pérdida de cada uno de estos accesorios. En este caso solamente se tienen 3 codos de 90 y la ecuación es 32 por el diámetro por el número de codos, que son 3, y da un valor de 9.7536 metros. Se le suman los 7 metros de la longitud de tramo recto. Esos 7 metros son un dato del problema y se obtiene una longitud total de 16.7536 metros. Con los valores que se obtuvieron anteriormente ya se puede calcular la pérdida de carga en la línea de succión, la cual es el producto del factor de fricción por la longitud total entre el diámetro, y esto también multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esto da un valor de 0.0641 metros y se observa que ya se tienen todas las alturas, por lo cual ya podemos calcular el NPSH disponible y se obtuvo un valor de 4.8822 metros. Para saber si la bomba cavita o no, se necesita realizar una resta del NPSH disponible menos el NPSH requerido. Da un valor de 1.3822 metros, por lo cual la bomba no cavita, ya que para que una bomba no cavite, el valor mínimo que se tiene que obtener es de 0.5 metros.